Saludos internautas. La Tierra nos reserva muchas grandes sorpresas. Si pensabas que la Antártida era un continente constituido solo por hielo, estabas equivocado. Bienvenidos a la Antártida, un supercontinente de 14 millones de kilómetros cuadrados situado en el polo sur geográfico que despierta un gran interés científico y de gran valor para nosotros. Está lleno de formas de vida nativa como los pingüinos y otras tan extrañas como los tardígrados. Con una temperatura media de 60 grados Celsius bajo cero, equivalente a la superficie de Marte, es como estar en otro planeta. Un desierto con precipitaciones escasas y una atmósfera tan translúcida que permite el uso de observatorios en condiciones óptimas. Aún así, sus reservas de agua dulce son un 80% de la que genera todo nuestro planeta. Durante décadas los científicos han estudiado esta zona en profundidad. Hay instaladas al menos 65 bases de más de 30 países, pero lo que han descubierto no está en su atmósfera ni en las formas de vida que lo habitan, sino en el interior de la Tierra. Al principio, el clima y las condiciones adversas sugerían que nada había tras las capas de hielo de la Antártida, un continente plano y aburrido. Pero cuando a los científicos se les ocurrió escanear en lo más profundo del hielo, se encontraron con sorpresas nunca antes vistas. ¿Qué se esconde debajo del hielo de la Antártida? Hasta ahora se había intentado escanear el interior subterráneo de la Antártida y no encontraron nada interesante. Eso cambió cuando se perfeccionó la tecnología de radar. Lo que han descubierto los científicos bajo los casi 2 kilómetros de hielo antártico los ha dejado estupefactos. El enorme tamaño del continente antártico ha dejado sin explorar grandes zonas durante varias décadas. Ahora la situación ha cambiado. Debajo del hielo de la Antártida está oculto un antiguo continente nunca antes visto. Además, han encontrado el cañón más profundo de la Tierra bajo el nivel del mar. Su profundidad máxima es de unos 3.500 kilómetros bajo el nivel del mar, situado justo debajo del glaciar Denman, en la Antártida Oriental. La Universidad de California en Irvine han elaborado mapas nuevos mediante radar. El interior de la Tierra Antártida está llena de más cañones ocultos, valles y montañas. Las mediciones de radar en conjunto con las mediciones sísmicas han creado la imagen más precisa del continente oculto de la Antártida. Matthew Mollingham es uno de los autores principales del hallazgo de este continente perdido y asegura que ha sido protegido gracias a las formas de hielo debajo de la corteza. Otro descubrimiento que ha sorprendido a los científicos ha sido la existencia de un lago gigante de agua dulce. A 4.000 kilómetros de profundidad se encuentra un lago de 50 kilómetros de ancho por 250 kilómetros de largo y con un área de 12.500 kilómetros cuadrados, similar a Puerto Rico en superficie total. La superficie de este lago de agua dulce está aproximadamente a 4.000 metros bajo la superficie del hielo, lo que lo sitúa en unos 500 metros bajo el nivel del mar. El lago lo llamaron Vostok, debido a la cercanía con la estación científica Vostok. Otros datos aún más interesantes fue cuando un equipo de los Estados Unidos empezó a perforar el lago y tomar muestras a 0,5 grados Celsius bajo cero. Las muestras indicaron formas de vida extrañas bajo el hielo de la Antártida. No es la primera vez que se encuentran microorganismos en sitios tan inhóspitos. Lo que nadie esperaba encontrarlos es a 500 metros bajo el hielo en un lago oculto. Lo curioso es que algunos microorganismos del submundo antártico, lejos de la radiación solar, con una concentración de oxígeno 3 veces superior a la atmósfera terrestre, es que se alimentan a base de rocas. Una colonia de microbios está creciendo en un hábitat frío y oscuro. Esta vida extrema nos da muchas pistas sobre cómo puede ser la vida en otros mundos más allá de la Tierra. Hasta donde sabemos, la Antártida tiene unos 400 lagos bajo el hielo y se conectan entre sí, formando ríos y cavernas. En ese ambiente, como la presión es tan elevada, el agua se mantiene líquida. Realmente hay otro ecosistema en el interior de nuestro mundo, con una evolución y unas formas de vida que no habíamos visto antes. Otro de los lagos interesantes es el llamado Williams. Un equipo ruso fue incluso más allá y perforó en el lago hasta unos 800 metros. Nuevamente la sorpresa fue mayúscula al identificar que hay al menos 3.931 especies de bacterias,
un número muy similar a cualquier lago donde incida la luz del sol, donde deberían existir más nutrientes esenciales. El lago Vostok tiene una temperatura media de 3 grados Celsius bajo cero y una presión de 360 atmósferas en oscuridad absoluta, 40 veces más que en la superficie de Venus. La presión es tan elevada que el agua no se congela. Ninguna vida conocida en la superficie terrestre puede sobrevivir a tales condiciones. Estas formas de vida se han adaptado al medio y están aprovechando todas las fuentes de energía a su alcance. Las arqueas son oxidantes del amonio, y cuando mueren son el alimento de otros microorganismos que oxidan azufre. Otras bacterias aprovechan el metano y otras oxidan hierro. Se obtiene de esta manera un ecosistema en perfecto equilibrio. Los microorganismos encontrados en el lago Vostok de la Antártida corresponden a un tipo de bacterias del género Pseudomonas y son capaces de adaptarse a cualquier tipo de ambiente. Incluso se pueden encontrar patógenas en plantas, animales y seres humanos. La nueva especie se ha denominado Pseudomonas versuta. Otra bacteria desconocida hallada en el lago es la llamada W12310. El genoma de esta bacteria es en un 86% similar a otros organismos terrestres. El 14% es desconocido por la ciencia. El ecosistema subglacial estuvo aislado del resto del planeta durante unos 15 millones de años y han tenido una evolución independiente del resto del mundo, lo que da a suponer que estamos descubriendo microorganismos de hace millones de años que no habíamos visto nunca. Según Brent Krishna, no solo existen formas de vida, sino ecosistemas complejos que forman colonias de bacterias. Una vida que siempre hemos creído que existiera. El trabajo ha merecido la pena y teníamos razón. Este descubrimiento confirma que la vida es realmente tenaz y cuando surge es muy resistente, lo que da muchas esperanzas de encontrar vida microbiana debajo de las cortezas heladas de las lunas de Júpiter y Saturno, Europa, Titán, Ganímedes, incluso bajo la superficie de Marte. Por otra parte, corremos el riesgo de exponernos a virus y bacterias desconocidos, que han estado dormidos durante millones de años. El despertarlos del largo letargo, eso pondría en peligro a la humanidad. El cambio climático está sacando a la luz estos microbios y algunos pueden volver a la vida. La existencia de lagos subglaciales y arroyos bajo las gruesas capas de hielo es algo inaudito. Existe un submundo debajo del hielo de la Antártida lleno de valles, lagos y formas de vida extremófila diversa. Los radares montados en los aviones que vuelan sobre la Antártida traspasan la capa de hielo con una precisión nunca antes vista. El proyecto Vent Machine recoge varios tipos de información del continente y estudia cómo el comportamiento del hielo nos puede afectar en el futuro. La Antártida tiene una antigüedad de unos 34 millones de años. En cambio, las montañas del submundo antártico aún esconden grandes secretos. Existen unas cordilleras que se formaron hace unos 1000 millones de años antes de la aparición de las formas de vida complejas sobre la Tierra. En esa fecha se formó el supercontinente Rodinia, y 500 millones de años después el Gondwana. El misterio a este interrogante lo resolvió el satélite GOCE de la Agencia Espacial Europea. Con sus sofisticados sensores espaciales logró escanear el continente cuando sobrevolaba la Antártida. Con los datos y mediciones captadas, los investigadores lograron crear una especie de mapa en 3 dimensiones del submundo tectónico de la Antártida. Fue así como descubrieron que ocultaban las ruinas de la espectacular destrucción de un antiguo supercontinente. Los científicos aseguran que el supercontinente descubierto bajo el hielo de la Antártida son los restos del continente perdido del Gondwana, tras su separación hace 160 millones de años. Y ahora están bajo el hielo de la Antártida a más de 2 kilómetros de profundidad. Por otra parte, los restos del Gondwana también se han encontrado en la India y Australia, y presentan similitudes entre ellos. Lo que quiere decir que los restos del Gondwana y Rodinia aún están distribuidos en el interior de la Tierra. Otro descubrimiento que evidencia lo diferente que era la Tierra hace 160 millones de años es el fósil de una rana en la Antártida, hallado por paleontólogos suecos. Esto significa que en la Tierra había un clima cálido cuando se separó el supercontinente Gondwana.
La rana hallada pertenece a la llamada rana gigante de Magallanes, que vivió en América del Sur. Esto significa que después de la desaparición del Gondwana, había condiciones climáticas en la Antártida muy similares a las que existen ahora en América del Sur. Y la capa de hielo antártico empezó a formarse hace unos 34 millones de años. Pero lo que realmente ha llamado la atención de la gente son los agujeros que se forman súbitamente en mitad del hielo. ¿Se está partiendo la Antártida debido al cambio climático? Existen unos agujeros inexplicables que están rodeados de hielo al oeste de la Antártida, en el mar de Weddell. Hace unos años, los científicos fotografiaron un agujero supergigante que tenía unos 33.000 kilómetros cuadrados y creció rápidamente a unos 50.000 kilómetros cuadrados, similar a la superficie de Costa Rica. Antes de que surgieran todo tipo de teorías catastrofistas, el equipo de investigación dio con la solución. Según Stephen Reiser, quien se ha encargado del estudio, los enormes agujeros son causados por una serie de factores inusuales. Las gigantescas tormentas con vientos huracanados de más de 100 km por hora que se originaron cerca del mar de Weddell da lugar a una mezcla de corrientes submarinas que se elevan y rompen el hielo debido a cambios de temperatura entre el interior y el exterior del océano. Aunque estos agujeros se cierran con el tiempo, los que aparecen son cada vez más grandes y esto puede tener consecuencias. La investigación ahora está centrada en el cambio climático y ver cómo esto puede afectar en el futuro, cuando se desencadenen más tormentas y huracanes y los agujeros no se puedan cerrar debido a la subida de temperaturas. Este continente es de una importancia vital para nosotros, no solo por las reservas de agua, sino porque de seguir el calentamiento global, si el hielo de la Antártida se derritiera, el nivel de los océanos aumentaría unos 60 metros, lo que supondría que todas las poblaciones costeras quedarían sumergidas bajo el agua. El ecosistema oculto debajo de la Antártida aún tiene grandes preguntas que responder. No sabemos qué pasará cuando el hielo se derrita y salgan los microorganismos a la superficie. Quizá descubramos nuevas especies de plantas y fósiles de animales antiguos o algo que ni imaginamos. Si te gustó este vídeo dale a like y no olvides suscribirte. Puedes encontrarnos en Facebook y Twitter. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. ¡Un abrazo cósmico a todos!